Muy buenos días, soy el pastor Gabriel de la Iglesia Misión Casa y en esta oportunidad estoy grabando la primera lección de este librillo que es el curso guía para la iglesia y vamos a detenernos hoy en una instancia de la vida de Jesucristo. Estamos a puertas de la Semana Santa y qué mejor oportunidad de estudiar la Biblia e ir a indagar qué sucedió en esta infancia. Voy a dedicarme hoy como una de las primeras lecciones a darles algunos puntos de ayuda para que ustedes puedan seguir con las lecciones. Este capítulo, o perdón, esta lección número 1, el nacimiento y la infancia de Jesús, está en la página 5 del libro guía y mm, va exactamente hasta la página 9. Lo que voy a hacer hoy es darle una introducción, hablar de algún contexto histórico, geográfico, lo que el libro nos recomienda estudiar para comenzar a adentrarnos en el maravilloso mundo, en la vida de nuestro Salvador. Y voy a hacer un alto hoy exactamente en la página 6, donde comienza ya el nacimiento de Juan el Bautista. Como estaba en la recomendación de la página inicial, en esta parte, lo primero que hay que hacer antes de estudiar la Biblia, antes de adentrarnos a abrir las Sagradas Escrituras, es orar. Así que oremos. Padre, Señor Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos das de sacar un tiempo en medio de un mundo tan acelerado, en medio de un mundo tan vertiginosamente cambiante, lleno de problemas, rumores de guerra, enfermedades, pandemias, terremotos, y no solamente rumores de guerras, hay guerras en este momento, hambruna. ¿A ti te ha placido que un grupo de personas se hagan un alto, donde vemos que todo el mundo corre desenfrenadamente? ¿A ti te plació que tus hijos, ellos y este servidor estemos más bien ocupados en el crecimiento, en el estudio y afianzando el conocimiento de Jesucristo nuestro Salvador? También obedeciendo un mandato tuyo en Mateo 28, que es hacer discípulos. Y a través de este material, Señor, estamos haciendo discípulos, comenzando desde el pastor hasta cada persona que llega a visitarnos o se queda en Misión Casa, para que pasen por eh, estos tesoros que son importantes para el fundamento de nuestra fe. Gracias, Señor, por Chapel Library, que nos facilita este material, y por la Biblia que tenemos para estudiar estos temas. En el nombre de Jesucristo, te pedimos que nos ayudes, Espíritu Santo, que nos reveles toda verdad, toda justicia, todo juicio, y que a través de estas lecciones afiancemos nuestra fe para glorificar el nombre de nuestro Salvador, para caminar sobre la roca, para construir el edificio sólido. Señor, no con doctrinas de hombres, sino con tu palabra. Te lo pedimos en el nombre sagrado del Cordero Perfecto que quita el pecado del mundo, el Señor Jesucristo. Amén y amén. En la página exactamente 4 habla de la infancia y el nacimiento de Jesús. Qué interesante, ¿no? El niño Jesús, para algunas religiones, se quedó como niño. Gracias a estos estudios vamos a ver que él creció saludablemente y maduró hasta llegar a un punto en el cual comenzó su ministerio. Pero permítame adentrarme un poquito en el tema, y dice que la palabra de Dios es como ninguna otra. Es una palabra viva, capaz de cambiar vidas. Sea usted bendecido ricamente al leerla. Lección 1, el nacimiento y la infancia de Jesús. Ahora vamos a ver los antecedentes. La Biblia contiene 66 libros distintos, escritos por más de 40 autores, abarcando un periodo de más de 1600 años. Una de las pruebas más convincentes de su autenticidad y veracidad es que sus páginas forman un conjunto cohesivo con un tema específico unificado y una revelación consecuente acerca de quién es Dios. El tema es la redención del hombre, la pena de su pecado, la vida y muerte de Jesucristo, el propio Hijo de Dios, y su propósito de haber venido y crecer, morir y resucitar. Aunque el ministerio público de Jesús sobre la tierra duró menos de 3 años y medio, tuvo un impacto sobre el mundo como nadie jamás haya vivido,
y haya tenido. Durante este tiempo nos enseñó verdades bíblicas, verdades vitales que tenemos que saber a fin de acercarnos a Dios y para que podamos vivir para Él. El Nuevo Testamento contiene los 4 evangelios, que son, de acuerdo a lo aprendido, las buenas nuevas. Evangelio, que viene de la palabra evangelos, o también de asamblea, donde es la reunión de hombres apartados para recibir algo. Este evangelio, estas buenas nuevas, relatan la vida de Jesús. Estos van seguidos de los libros de los Hechos, que narra lo que sucedió en la iglesia durante el primer siglo, después de que Jesús fuera crucificado. El resto del Nuevo Testamento contiene cartas escritas por los apóstoles, hombres que realmente fueron enseñados por Jesús y otros que lo conocieron personalmente. Entonces, el estudio, familia, es sobre la vida de Jesús en secuencia cronológica desde su nacimiento hasta su muerte. Revela mucho de lo que necesitamos saber, no dice solo lo que dijo e hizo, sino cuándo y por qué lo dijo. Nos ayuda también a entender la profundidad de la emoción y el drama que vivía él diariamente. Y nos da las respuestas a las preguntas definitivas de la vida: quién era Jesús, por qué vino y qué impacto debe tener la vida, su vida, la mía, la de todos los que siguen a Jesús, sobre nosotros, sobre el ser humano, tanto en el pasado, presente, como en el futuro, ahora en esta actualidad. Y las respuestas fabulosas nos pueden sorprender, y de hecho, ayer hicimos este curso en una de las casas, y entre más estudiamos la palabra, más nos sorprende, nos permite captar más, nos revela más. Al comenzar este curso, usted y yo notaremos inmediatamente que la vida de Jesús no se narra en una secuencia cronológica en los evangelios. Esto se debe a que cada escritor tenía un propósito diferente al escribir. Ahora, todos sabemos que hay 4 evangelios. El libro de Mateo tenía una audiencia específica y fue escrita para todos, pero en general con el léxico de Mateo que usó para llegarle a los judíos. Y hay palabras claves que solo el libro de Mateo se enfoca, y al presentar a Jesús a los judíos habla de nuestro rey, el hijo de David. ¿Por qué David? Porque para los judíos David, el rey, es un personaje, un hombre, un rey conocido. La historia marca su verdad, pero Dios, a través de Mateo, muestra la genealogía en la cual Jesucristo viene y pasa por David y luego nace, de acuerdo a la profecía, la promesa. Así que para los judíos es de veracidad el ver la genealogía, y al revisar ellos tienen la capacidad de ver que no es una mentira, que son familias reales que están registradas en los libros. Marcos se dirigió a los romanos, y para ellos el tema no era nuestro rey, sino nuestro Salvador. Y en vez de decir el hijo de David, y el autor usa mucho la palabra el siervo de Dios. De igual manera, Lucas, el doctor, él se dirigió a un grupo de personas intelectuales y un pueblo donde para ellos era importante buscar la perfección. De hecho, su diario conversar era sobre temas específicos de la perfección. Así que para los griegos, Lucas escribió el Evangelio de Jesucristo con palabras muy alusivas al perfecto Hijo del Hombre, nuestro Salvador. Y por último, a Juan lo escogió para escribir el Evangelio, que es universal para todo el mundo, donde él manifiesta que el único Salvador, el verdadero, el Hijo divino de Dios. Así que cuando nosotros estudiamos la vida de Jesús, tomando los 4 evangelios, y de hecho las tareas, aunque solo se recomienda, no se recomienda, pero solo se utiliza un evangelio, se recomienda que la misma historia vista desde 4 puntos diferentes culturalmente y con léxicos diferentes, pues narran la vida de Jesús. Ayer en la casa donde me encontraba, el que abrió las puertas del hogar, él es de Honduras, y yo le ponía el ejemplo que si Dios, en este caso, dice, mire, necesito que me le hable al pueblo de Honduras, al usar un hondureño,
pues el pueblo de Honduras va a reconocer el acento, el vocabulario, los dichos, y hay algo que Dios en su estrategia espiritual, es muy sabio hacerlo, usa a las personas originarias, oriundas de estos lugares. Por eso Mateo, Marcos, Lucas, Juan tienen una labor específica. De los cuatro evangelios, Marcos es el que más se ajustó a una secuencia cronológica. Mateo en especial mezcló su relato de distintos eventos a fin de ligarlos para ilustrar un aspecto particular de la vida de Jesús o para agrupar eventos similares. Probablemente note usted que algunos de los relatos bíblicos difieren, donde Marcos quizá dice una cosa, Lucas, por ejemplo, a lo mejor menciona algo poco distinto acerca del mismo evento. ¿Esto significa que la Biblia tiene errores? En ninguna manera. La respuesta es que no, la Biblia es totalmente consecuente y sin errores. Las pequeñas variaciones ocurren cuando distintos autores describen algo que cada uno recordó sobre el mismo evento. Ocasionalmente hasta describen eventos similares, pero que eran ocasiones diferentes. Estos detalles diferentes nos son dados para instruirnos cabalmente. Así que los cuatro escritores, mediante diferentes autoridades del Imperio Romano, cuyas fechas exactas se conocen por los anales de la historia, y sabemos que estas fechas y qué fechas se celebraban y celebran las fiestas judías, estas estaciones del año. Por lo tanto, podemos seguir la vida de Jesús con exactitud a lo largo de sus 3 años y medio de ministerio. Aunque esto significa ir de un pasaje a otro al estudiar su vida, en lugar de leer sencillamente un libro de principio a fin, y aquí en el libro les damos los versículos para que pueda revisar y conectar la línea de Jesucristo cuando caminó sobre esta tierra en su ministerio que Dios le encomendó. Durante su vida sobre la tierra, Jesús vivió en la región norteña que comprende la mitad de lo que todavía hoy se conoce como la nación de Israel, en el mar Mediterráneo y el río Jordán en el Medio Oriente. Si ustedes van a la página última, penúltima, van a encontrar, a ver si no me, van a encontrar que aquí en esta región es donde él más se la pasó, el Señor Jesucristo, en el mar de Galilea y en esta región. Por eso esta página está aquí puesta para ayuda al estudiante. Durante esta vida, hermanos, la vida de Jesús puede agruparse en 4 periodos principales. Este curso primero, que es LC1S, abarca los 2 primeros periodos, y el curso LC2S abarca los últimos 2. Les recuerdo, para aquellos que escucharon la presentación inicial que hice, vamos a terminar este cursillo antes de junio, y ese cursillo lo voy a calificar yo privadamente, se los devuelvo y les doy algunas recomendaciones basado en las respuestas que hayan puesto. Lo van a guardar y ustedes son los dueños de sus libritos, pero sí van a ser una herramienta que ustedes pueden usar en su futuro para enseñar esta clase a quien Dios les dirija que lo hagan. Ya viene aquí un poquito lo que es la tarea en esta parte. La tarea es muy sencilla porque es basada en lo que acabamos de aprender. Aquí dice lo siguiente: desde su nacimiento, a lo largo de su infancia, hasta el momento de comenzar su ministerio, pues el ministerio público, a la edad de alrededor de 30 años. Así que, ¿qué es lo que aprendemos ahí? El Señor Jesucristo, basado en lo que todos conocemos en Lucas 2:52, nació, creció en 4 áreas. En sabiduría, él empezó a estudiar la Biblia, estudió el Antiguo Testamento porque no estaba escrito el Nuevo Testamento en ese momento, y él conoció de su Padre, a pesar de que él, siendo Dios, se sometió a los rugimientos de esta tierra y creció en sabiduría. A la edad de 12 años, ya tenemos versículos, capítulo 2 de Lucas, nos dice que él se fue un tiempo, se le perdió a María José, hasta se preocuparon, y él lo encontraron enseñando en una sinagoga. No había comenzado su ministerio público. Y esta pequeña porción que dice desde su nacimiento, a lo largo de su infancia, hasta el momento de comenzar su ministerio público a la edad de alrededor de 30 años. Culturalmente,
el Señor Jesús, él se sometió a lo que la tradición judía demanda y exige para ser un maestro. Según algunos libros del Evangelio muestra que Jesucristo se circuncidó al octavo día. Él se dejó y se sometió a sus padres terrenales, sabiendo que José es su padrastro, y María fue el instrumento que el Espíritu Santo usó para que Dios se hiciera carne, se hiciera verbo, como lo dice el libro de Juan. Y, pero Jesús se sometió a un hogar, de hecho, obedeció a sus padres en todo. Pero a la edad de 30 años, donde él ya había madurado en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y gracia para con los hombres, la palabra gracia es favor, favor para con Dios, le sacaba una sonrisa y le sacas una sonrisa a su padre con todo lo que hacía, porque él conocía a su padre a través de las escrituras. Aquel que no conoce a un padre no le va a sacar una sonrisa, le va a sacar lágrimas. Jesús creció en sabiduría para con Dios, en gracia para con él también, y gracia para con los hombres. Esta gracia quiere decir que el carácter firme, fortaleza en todo lo que compone su moral, en todo lo que vivía Jesús, en su nobleza, pero también en su corazón, el carácter de él evidentemente le daba la autoridad y la tranquilidad de sentarse con cualquier ser humano sobre la tierra, que es lo que hace Dios con estos cursos. Al formar nuestro carácter, ya no nos preocupa sentarnos con un sinnúmero de personas que necesitan conocer de esta bendición, porque ya estamos parados sobre la roca. Y lógicamente dice la palabra que el que esté firme, mire que no caiga. Que sí nos da sabiduría para evitar peligros. Pero Jesús creció en esas áreas. A la edad de 30 años ya comenzó su ministerio en el ministerio público y comenzó precisamente con el bautismo, que es la selección que sigue a continuación de Juan el Bautista. Públicamente ya él salió a hacer el trabajo que Dios le encomendó, se llama ministerio. A los pastores nos llaman en algunos países reverendos, pastores, ministros, porque tenemos el ministerio pastoral. Son nombres, títulos. Lo que sí es evidente es que lo que quiere decir la lección es que el trabajo que le dio su papá, su padre, Dios, vino a hacerse ya público cuando tenía 30 años, porque la mayoría de edad y sobre todo el carácter de un hombre en el pueblo judío eh, es a partir de los 30 años. Si hubiese comenzado a los 18, a los 15, a los 20, evidentemente hubiese sido imprudente y sería una de las excusas que este pueblo tuviera, además de las que ha puesto, para no tomarlo en serio. El segundo punto dice que desde su bautismo efectuado por el Juan el Bautista, a lo largo de sus primeros 2 años de su ministerio público, principalmente fue en la región de Galilea. Aquí nos está diciendo que Juan el Bautista aplicó algo, hizo algo que todo creyente, después de que Dios revela a su Hijo, debe hacer. Así comienza el ministerio ya público de nosotros como discípulos del Señor con el bautismo. Y nos permite ver otra cosa, no solamente que Él se bautizó, sino que sus primeros 2 años del ministerio. Hace poco leímos que duró su ministerio más o menos 3 años y medio. Así que de esos 3 años y medio públicos sobre la tierra, después de los 30 años, él los primeros 2 años caminó en esa región de Galilea. Bautismo y región donde él impactó. Tercer punto, el último año de su ministerio, principalmente en la región de Judea, Samaria y Perea, incluyendo su último viaje, es decir, ya a partir de ese día sucedió con él algo que fue en Jerusalén. En Jerusalén, allí es donde él culminó la cúspide de su ministerio, yendo a la cruz, resucitar y luego ya ascender al cielo. Aprendimos entonces que si sus primeros 2 años fueron en la región de Galilea y su último año y meses fue en la región de Judea, Samaria, Perea y terminó en Jerusalén, quiere decir que el ministerio de Jesucristo sobre la tierra públicamente fue de 3 años y medio, aproximadamente, no más de eso. Se bautizó, la región donde caminó, los lugares que escogió Dios para que él pasara y donde siempre fue apuntando Jesucristo a cumplir, culminar la cúspide de su ministerio en la cruz donde derramó su sangre. Son cursos que vamos a ver aquí
para que tuviéramos redención de pecados. La última semana de su vida, su crucifixión, muerte y sepultura, y su resurrección y ascensión fue allá en Jerusalén. Ahorita en 3, 4 semanas estamos celebrando, ya viene, está cerca la Semana Santa. Qué mejor oportunidad de conocer los pasos de Jesús y la vida de Jesucristo en esta tierra. Ahora, esta es la primera parte de la lección, estos puntitos. Como es importante estudiar la Biblia, porque de esto se trata la Biblia, que nos responde y nos enseña, dice que hay una parte de repaso. En la parte de repaso, seguido exactamente aquí en este punto donde vamos, le van a hacer preguntas que usted debe contestar basado en lo estudiado. Escriba los nombres de los 4 libros del Nuevo Testamento conocidos por los evangelios. Ahí hay un espacio en blanco y ahí usted escribe Mateo, Marcos, Lucas, Juan, pero no se enfoque únicamente a contestar bien. Recuerde a quién fue escrito y qué palabras clave usaron, porque en el momento que usted estudie la palabra y usted abra el libro de Marcos, evidentemente usted debe, y es importante, pensar que ya no le está hablando a un pueblo judío, que Marcos le está hablando a un pueblo romano. Así que si Marcos le habla a un pueblo romano, usted puede aprender cultura, contexto geográfico, histórico, y por qué las palabras son precisamente con léxico romano. O porque un Lucas habla, el doctor habla así a un pueblo griego. O si estudia Juan, usted ya puede ver la amplitud del léxico. Así que usted ya puede enriquecerse de estar en el mismo canal del léxico usado en cada evangelio. Así contestó en la primera pregunta Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Luego viene otra segunda pregunta. ¿Por cuánto tiempo ministró Jesús? Ministerio significa ministrar, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo el Señor Jesús ministró públicamente sobre esta tierra desde su bautismo hasta la muerte? No está hablando desde su nacimiento. Sabemos que hasta los 30 años él creció en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios, para con los hombres. Lucas 2:52. La pregunta no está hablando de esa parte inicial que es importante, sino a partir de que el bautismo que operó sobre él Juan y la bendición del Señor, que el cielo se abrió y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, él estuvo sobre la tierra 3 años y medio. Muy bien, 3 años y medio, coloca ahí. Segunda pregunta, en la parte B. La parte A es cuánto duró su ministerio. La parte B dice en qué país vivió Jesús. Y ustedes ya recordarán que los primeros 30 años él estuvo y creció en el área de Belén, pero ya ministerialmente se dedicó a caminar en el área de Galilea, ¿cierto? Y luego Judea, Samaria, Perea y terminó en Jerusalén. Ahí debe colocar en qué país vivió Jesús y lo puede poner Galilea si usted quiere. En los Hebreos, capítulo 1, hay una pregunta bíblica, para lo cual pues usted ya necesita abrir su Biblia. La Biblia, pues lógicamente, que no está aquí, aquí hay una Biblia de estudio, voy a ver si la pongo aquí, la cogí al revés, una Biblia de estudio, la cual usted le va a ampliar un poquito más cada versículo. Se va al libro de los Hebreos, y en Hebreos, que está antes de Santiago, va usted, según el libro guía, a leer una porción pequeña del capítulo 1, que es el capítulo es el número grande, versículos que son los números pequeños del 1 al 3. Así que se va al Nuevo Testamento. Si usted no encuentra el libro, se va al índice de la Biblia y ahí le dice la página en que está. Está normalmente, bueno, siempre está, después de varios libros importantes que escribió Pablo, a Timoteo, luego antes está de Santiago, Hebreos, aquí lo encontré, Hebreos. Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 3 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, Jesucristo. Por eso es todo creado por él, para él y en él, dice otro versículo. El cual, siendo el resplandor de su gloria, la gloria del Padre, Jesucristo el resplandor de esa gloria, y la imagen misma de su sustancia,
y quien sustenta todas las cosas, wow, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esa es la porción del estudio. Ahora, si usted toma el curso, que acá también le vuelve a poner lo que acabamos de leer, a ver si me apunto bien, sí, aquí, en esta parte, está, ahí también está, si no tiene la Biblia, que es importante que se compre una, tenga una o nos pida una, y lee lo mismo. Acá dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado, y ahí hay unas rayitas, habiendo efectuado qué, a ver si yo, las rayitas que están aquí, sí, estas rayitas. Ahí debe escribir, habiendo efectuado qué, y ahí es donde viene el estudio, la riqueza de ese estudio. Entonces toma su Biblia y vuelve y busca, habiendo efectuado qué, y aquí lo dice. Habiendo efectuado, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, ahora dice, habiendo efectuado, y ahí va a escribir, la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Eso es lo que hay que escribir en ese espacio. Pero la idea no es solo contestar bíblicamente, sino masticar, analizar, revisar qué significa lo que acabamos de aprender, que Él operó, efectuó, yendo a la cruz, hizo algo importante en la condición que nosotros teníamos antes de conocerlo y que a través de su muerte ahora transformó, cambió, quitó, anuló una condena en nosotros, purificó, dice aquí, nuestros pecados por medio de sí mismo, porque Él es el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. Como esta es una iglesia de estudio, una Biblia de estudio, bueno, también somos una iglesia de estudio, como es una Biblia de estudio, aquí en la parte de abajo también hay respuestas con respecto a lo que acabamos de leer. Eh, Dice que en el texto griego, estos versículos forman una sola frase majestuosa y se asemejan a la apertura de un clásico discurso griego más que a los acostumbrados saludos en una carta. Luego dice que los padres antepasados, dice que de muchas maneras, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, por medio de leyes, ¿cómo habló? Por medio de leyes, instituciones, ceremonia, reyes, jueces, profetas. Sabemos que Dios habló de muchas maneras, evangelistas, pastores, maestros, profetas. Luego el 2 dice que de estos postreros días, aquí, los postreros días significan toda la dispensación del evangelio que se extiende desde la primera venida de Cristo hasta la segunda, que pronto viene nuestro Salvador, el universo, las edades, incluyendo el tiempo, el espacio y el mundo material. Todo eso está en ese segundo versículo, lo leemos. En estos postreros días no nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y luego versículo 3, el resplandor. El brillo refulgente de una luz esplendorosa. Así que esta palabra significa una luz que brilla por sí misma, no una luz reflejada, la imagen misma o representación exacta de la esencia o naturaleza de Dios. Estas expresiones del versículo 3, mis hermanos, son afirmaciones fuertes de la divinidad de Cristo. Cristo es Dios. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, así que esta descripción es preciosa para nuestro enriquecimiento espiritual, fortalecer nuestra fe, consumado una vez y por todas nuestro pecado y se sentó a la diestra del Padre. Este es el estudio que nos dice esta pequeña porción. Ahora, si usted quiere ampliar un poco más el estudio, que sería maravilloso, como hemos visto que Mateo, Marcos, Lucas, Juan tienen un contexto, quién fue el autor, y nos están enviando aquí el curso a ir a leer Hebreos, pues es importante que nosotros conozcamos quién escribió Hebreos, porque es siempre importante preguntarnos, bueno, ¿y esta carta tiene veracidad?
Claro que tiene veracidad. El libro, el autor de la carta a los hebreos, mis hermanos, no se identifica claramente en el texto, lo que ha llevado a debates a lo largo de la historia, eso en la historia cristiana, de quién es su autoría. Tradicionalmente se ha atribuido a Pablo, pero también ha habido otras sugerencias como Apolo, Bernabé, incluso Priscila y Aquila. Sin embargo, el autor permanece anónimo. Nosotros no podemos decir quién es el autor, a pesar de que el léxico usado apunta hacia estos personajes bíblicos. Esta carta a los hebreos está dirigida a una audiencia también específica, los judíos convertidos al cristianismo, posiblemente en Roma o en algún lugar del Imperio Romano. Estos judíos cristianos enfrentaban, familia, la presión y la persecución por su fe en Jesucristo, y muchos de ellos estaban tentados a abandonar su nueva fe y regresar al judaísmo debido a las dificultades y la incertidumbre. Así que el propósito general del autor, ¿cuál sería? Pues al escribir esta carta era fortalecer la fe y la perseverancia de estos creyentes judíos, exhortándolos a mantenerse firmes, como lo que estamos haciendo nosotros hoy, una exhortación en confiar que el Señor tiene todo el control, confiar en Jesucristo como el sumo sacerdote supremo y mediador de una mejor alianza, que es el tema principal del libro de los Hebreos. Así que el autor busca demostrar, familia, la superioridad de Jesucristo sobre todas las cosas y sobre cualquier sistema religioso anterior, posterior, y lo que estamos viendo, Jesucristo es el centro del mundo, de la vida, del planeta, del universo, inclusive, incluido el judaísmo. Y sobre todo, mis hermanos, animar a los creyentes a confiar plenamente en Él. Así que es importante todo contexto. Me gustaría dejarlo ahí para que usted siga estudiando la parte de abajo, que es el nacimiento de Juan el Bautista, y ahí le manda que lea Lucas capítulo 1, versículos 5 al 25. Luego le hacen preguntas como cuál fue el propósito de Dios para la vida de Juan el Bautista, y basado en la Biblia, ahí hay una rayita donde empieza la Biblia, pues ese versículo a decir, y hará que muchos de los hijos de Israel se, rayita, al Señor de ellos, al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y poder de Elías, para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos y los de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar, rayita, un pueblo bien, rayita, y ahí es donde usted está haciendo la tarea. Mis hermanos, estoy sumamente agradecido con Dios. No quepo de la alegría de ver lo que Dios hará y está haciendo con todo aquel que tomó el curso y se emprendió en este viaje diario de un estudio sólido, serio, bíblico de la vida de Jesús. Si usted aparta 10 minutos, 15 minutos, media hora, aquí podemos tratar una hora. Sabemos el afán diario y las necesidades y los impedimentos en algunas ocasiones. Pero yo oro como pastor de Misión Casa, y usted ore como discípulo de Cristo para que Dios le dé ese deleite en la palabra, como dice Salmos 1, que aquel que es bienaventurado se deleita en su palabra, y que este devocional no solamente sea un requisito para la membresía de Misión Casa, sino que sea el comenzar de fortalecer los fundamentos de su fe. Gracias por escucharme. Si hay preguntas, ya saben, estamos aquí para servirles. Si no tiene el libro guía, puede ir aquí a www.misioncasa.org, busque ahí grupos de conexión, ahí está el link para bajarlo. También lo tenemos aquí físicamente, se lo podemos entregar cuando nos veamos. Dios lo bendiga abundantemente. Si usted vive en el extranjero y usted está interesado en hacer en este curso, también hay maneras de que usted lo imprima, y con gusto yo estoy abierto a repasarlo y a devolvérselo ya analizado con la Biblia. Ese es mi trabajo como pastor, ayudarle a fortalecer las áreas que usted tenga dudas, basado con la Biblia, no en mis conceptos, sino en las doctrinas bíblicas. Dios los bendiga abundantemente. Padre, Señor Dios, te doy gracias por este grupo de personas que están aquí ahorita, en este momento, decididos a seguir adelante porque tú les has puesto el querer como el hacer. Señor Dios, dales la sabiduría
dales la fortaleza, dales el poder, dales la voluntad. Permite que, Señor, se deleiten en tu palabra y que todo lo aprendido, Señor, ellos crezcan en sabiduría, en estatura, en gracia para contigo y en gracia para con los hombres. Bendice, Señor, estos estudios. Gracias por Chapel Library, que nos permite usar estos materiales que son tuyos, pero que ellos los imprimen en el nombre del Señor Jesucristo. Bendícelos abundantemente. Gracias totales. Dios los bendiga abundantemente.